Welcome to Pro Español. Mi nombre es Elena. Mis padres decían que él era un buen hombre. Cuando entró en la habitación, supe que mi vida había terminado. Mi vida anterior era sencilla. Vivía en un pequeño pueblo. Las casas estaban muy cerca unas de otras. Todos conocían mi nombre y yo conocía los de ellos también. Mi padre era agricultor y trabajaba en los campos todos los días. Mi madre cuidaba nuestra casa. Teníamos una casa pequeña, no grande, pero llena de amor. Tenía 2 hermanos menores. Hacían mucho ruido, pero los quería con todo mi corazón. Tenía un sueño pequeño. Quería ser maestra. Quería enseñar a los niños de mi pueblo. Me encantaban los libros, eran mis amigos y me llevaban a lugares distintos. Quería regalarles esa misma magia a otros niños. Mis padres conocían mi sueño y me decían: Elena, eres inteligente, puedes lograr lo que quieras. Trabajaron mucho para enviarme a la escuela del pueblo y allí era muy feliz. Una tarde, mis padres me llamaron. Se veían muy serios y sentí un peso en el corazón. Sabía que algo no estaba bien. Mi padre no me miraba. Mi madre tomó mi mano, estaba fría. Elena, un hombre quiere casarse contigo. No entendí. ¿Casarme? Solo tenía 18 años. Quería seguir estudiando. Quería ser maestra. No, no quiero casarme. Finalmente, mi padre me miró con los ojos tristes. No tenemos elección. Las cosechas fueron malas este año. No tenemos dinero. Este hombre es rico, viene de una buena familia, puede ayudarnos, puede ayudar a tus hermanos. Sentí que una lágrima recorría mi rostro. Pero no lo conozco, susurré. Él es un buen hombre, dijo mi madre otra vez. Se llama Marcos, vive en la ciudad, te dará una buena vida. Una buena vida. ¿Qué era una buena vida? ¿Era una casa grande y ropa bonita? Mi vida en el pueblo era buena. Tenía a mi familia, tenía mis sueños. Ahora todo se estaba desvaneciendo. Estaban vendiendo mis sueños por dinero. Yo estaba enojada. Pero vi la tristeza en los ojos de mis padres. No lo hacían para lastimarme. Lo hacían para sobrevivir. Miré mi pequeña casa. Pensé en mis hermanos. Su futuro era importante. Cerré los ojos. Dije, está bien, lo haré. Nunca vi una foto de él. Mis padres solo me dijeron su nombre. Marcos. El nombre se sentía extraño en mi boca. Dijeron que tenía 28 años. Era un hombre de negocios. Sus padres habían sido amigos de mis abuelos hacía mucho tiempo. Esa era la única conexión. El día de la boda llegó demasiado rápido. Yo no quería que llegara. Llevaba un vestido blanco. Era un vestido hermoso. Mi madre lo hizo para mí, pero yo no me sentía hermosa. Me sentía como una muñeca sin sentimientos. Mis amigas del pueblo vinieron. Parecían felices por mí. Ellas no sabían cómo me sentía por dentro. Sonreí para ellas, pero mi sonrisa estaba vacía. Me quedé de pie en la pequeña iglesia del pueblo. Lo esperaba. Esperaba al hombre llamado Marcos. La gente empezó a murmurar. Entonces la puerta se abrió. Un hombre entró. Era alto. Llevaba un traje oscuro.
Tenía el cabello oscuro y los ojos serios. No sonreía. Caminó hasta el frente de la iglesia. Se paró junto a mí. No me miró. Podía sentir mi corazón latiendo muy rápido. Se sentía como un tambor triste. Este era él, este era Marcos, mi esposo. La ceremonia fue breve. Dije, sí, acepto. Mi voz era pequeña. No reconocía mi propia voz. Él dijo, sí, acepto. Su voz era profunda y firme. Puso un anillo frío en mi dedo, y así de repente me había casado. Era la señora Elena, pero ya no era yo misma. Después de la boda, hubo una pequeña fiesta. Me senté junto a él en una larga mesa. No hablamos. Él comía lentamente. Miraba a la gente a nuestro alrededor, pero nunca me miraba a mí. Me sentía invisible. Me sentía como un fantasma en mi propia boda. Mi familia trató de hablar con él. Él era educado, respondía a sus preguntas, pero no decía mucho. Luego llegó el momento de irnos. Tenía que despedirme de mi familia. Esa fue la parte más difícil. Abracé a mi madre. Lloraba. «Sé feliz, hija mía», susurró. Abracé a mi padre. Me sostuvo fuerte. «Él cuidará de ti», dijo. Abracé a mis hermanos pequeños. No entendían. Solo querían que me quedara. Mi corazón se rompió en 1.000.000 de pedazos. Me subí a un gran coche negro. Nunca antes había estado en un coche así. Estaba oscuro adentro. Marcos se subió del otro lado. El coche comenzó a moverse. Miré por la ventana, vi a mi familia, vi mi pueblo, vi toda mi vida haciéndose cada vez más pequeña. Y luego desapareció. El viaje en coche fue largo. Condujimos durante horas. El sol se puso. El mundo afuera se volvió oscuro. El silencio dentro del coche era pesado. Quería decir algo. Quería preguntar, ¿a dónde vamos? Pero tenía demasiado miedo. Su rostro era como una piedra, sin sentimientos, sin sonrisa, nada. Finalmente llegamos a la ciudad. La ciudad era tan diferente de mi pueblo. Había tantas luces, tantos edificios altos, tantos coches. Era ruidosa, era aterradora. Nos detuvimos frente a una casa muy grande. No era una casa, era una mansión. Tenía una gran puerta. La puerta se abrió lentamente y el coche entró. La casa estaba oscura. Una mujer abrió la puerta. Era mayor. Llevaba un vestido negro. «Bienvenido, señor Marcos». «Bienvenida, señora Marcos», dijo. Su voz era plana. Marcos salió del coche. Entró en la casa. No me esperó. Me sentí tan pequeña. Salí del coche y lo seguí. Dentro de la casa era enorme. El suelo era de mármol brillante. Había una gran escalera. Todo era frío y vacío. No se sentía como un hogar, parecía un museo. La mujer mayor me mostró mi habitación. «Esta es su habitación, señora», dijo. «Mi habitación, no nuestra habitación. Mi habitación». La habitación era más grande que toda mi casa en el pueblo. Había una cama enorme con sábanas blancas. Tenía una ventana grande. Miré por la ventana. Solo podía ver más edificios oscuros. La mujer se fue. Me quedé sola. Me senté al borde de la cama.
La cama era suave, pero no sentí consuelo. Estaba en una casa extraña, en una ciudad extraña, con un hombre extraño, un hombre que era mi esposo. Empecé a llorar. Lloré por mi hogar, lloré por mi familia, lloré por mis sueños perdidos. Después de un rato, escuché que tocaban la puerta. Mi corazón dio un salto. La puerta se abrió lentamente. Era él. Era Marcos. Entró en la habitación. Se quedó allí, junto a la puerta. Solo me miraba. Sus ojos eran oscuros. No podía leerlos. No podía respirar. Esta era mi nueva vida. Esta era mi primera noche. Miré su rostro serio y supe que mi vida había terminado. La vida de Elena, la chica del pueblo, había terminado. Él no se acercó, solo se quedó de pie. Pensé que estaría enojado porque yo lloraba, pero no dijo nada. El silencio era tan fuerte. Todo mi cuerpo temblaba. Tenía mucho miedo. No sabía qué quería. Entonces habló. Su voz era tranquila. «Estás cansada», dijo. «Debes descansar». Eso fue todo lo que dijo. No se acercó a mí. No me tocó. Solo me miró un momento más. Luego se dio la vuelta. Salió de la habitación. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Me quedé sentada en la cama, confundida. Esperaba otra cosa. Esperaba ira. Esperaba... no sé qué esperaba. Pero no esto. No este frío silencio. Estaba sola otra vez. No sabía a dónde había ido. No sabía dónde dormiría. Estaba en esa habitación gigante, completamente sola. Lloré hasta quedarme dormida en la enorme cama vacía. A la mañana siguiente me desperté temprano. El sol entraba por la gran ventana. Por un momento olvidé dónde estaba. Pensé que estaba en mi pequeña habitación del pueblo. Luego lo recordé. Mi corazón se volvió a sentir pesado. Me levanté de la cama, encontré ropa sencilla en mi bolso. Bajé las escaleras. La casa estaba tan silenciosa. Era como si nadie viviera allí. Encontré la cocina. La mujer mayor de la noche anterior estaba allí. Se llamaba Sofía. Ella era la ama de llaves. «Buenos días, señora», dijo. No sonrió. «Buenos días», respondí. Mi voz era un susurro. «El señor Marcos ya se ha ido al trabajo», dijo. Salía a las 6 de la mañana y regresaba tarde. Prepararía mi desayuno. Él ya se había ido. Sentí un poco de alivio, pero también me sentí más sola. Desayuné sola en una enorme mesa del comedor. Era la única persona en la habitación. La comida estaba buena, pero no podía saborearla. Extrañaba la cocina de mi madre. Extrañaba comer con mi familia. Los días empezaron a pasar así. Cada día era igual. Me despertaba sola. Comía sola. Caminaba por la enorme y vacía casa sola. Marcos se iba antes de que yo despertara. Llegaba a casa después de que yo ya estaba en mi habitación. A veces lo escuchaba entrar. Oía sus pasos en el suelo de mármol, pero no lo veía. Vivíamos en la misma casa, pero en mundos distintos. Me sentía como una prisionera en una jaula de oro. Tenía ropa hermosa, tenía buena comida, pero no era feliz. Estaba muy sola, extrañaba mi hogar, extrañaba el sol y los campos. Extrañaba hablar con la gente,
Sofía no hablaba mucho, solo hacía su trabajo. Pasó una semana, luego 2 semanas. No veía a mi esposo, solo lo escuchaba. Empecé a pensar que no quería verme. Tal vez le daba vergüenza de mí. Yo era una simple chica del pueblo, no una mujer sofisticada de la ciudad. Tal vez se arrepentía de haberse casado conmigo. Una tarde estaba en la biblioteca. Esta casa tenía una biblioteca. Era mi habitación favorita. Estaba llena de libros, tantos libros. Miraba los libros, tocaba sus lomos. Eran mis únicos amigos en esta casa. La puerta se abrió. Me di la vuelta. Era Marcos. Había llegado temprano. Me sorprendió tanto verlo. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Parecía cansado. Se aflojó la corbata. Me vio y se detuvo. «Hola», dijo. Su voz era baja. «Hola». Me senté un poco. Nos quedamos allí en silencio. Era incómodo. No sabía qué decir. Él miró el libro en mis manos. «¿Te gusta leer?», preguntó. Asentí. «Sí, mucho». Se acercó a una estantería. Sacó un libro. «¿Este es bueno?», dijo. Me lo dio. Miré la portada. Era un libro de poemas. Me encantaban los poemas. «Gracias», dije. Él solo asintió. Luego salió de la habitación. Fue una conversación breve, solo unas pocas palabras, pero fue la primera conversación real que tuvimos. Me dio un libro. Era algo pequeño, pero significaba mucho para mí. Me mostró que me veía. Sabía que yo estaba allí. Después de ese día, las pequeñas cosas empezaron a cambiar. Empecé a dejar una luz encendida en el pasillo para que él no llegara a una casa oscura. Pregunté a Sofía qué le gustaba comer. Empecé a cocinar para él. A veces dejaba su cena en la mesa. Cuando me despertaba por la mañana, el plato estaba vacío. Él nunca decía nada, pero yo sabía que había comido la comida que preparaba. Un día estaba en el jardín. La casa tenía un jardín hermoso, pero no estaba bien cuidado. Las flores estaban muriendo. Me encantaban las flores. En mi pueblo tenía un pequeño jardín. Decidí cuidar este jardín. Empecé a trabajar en él todos los días. Arranqué las malas hierbas. Regué las plantas. Era un trabajo duro. Mis manos se ensuciaban, pero me sentía feliz. Me sentía útil. Estaba creando algo hermoso. Una tarde, Marcos llegó a casa y me encontró en el jardín. El sol se estaba poniendo. No lo había escuchado llegar. «El jardín se ve bien», dijo. Me sobresalté. Me di la vuelta. Él estaba allí, observándome. «Gracias», dije. Sentí que mis mejillas se calentaban. «Me gusta la jardinería. A mi madre le encantaba este jardín», dijo. Su voz era suave. Miraba las rosas. Ella falleció hace unos años. Después de eso, nadie lo cuidó. Fue la primera vez que me contaba algo personal, algo sobre su familia. Vi un poco de tristeza en sus ojos. Por primera vez, lo vi no como un extraño aterrador, sino como una persona con sentimientos, una persona con pasado. «Lo siento», dije. Él me miró. «No lo estés. Tú le estás devolviendo la vida. Gracias». Se quedó allí unos minutos. Vimos juntos la puesta del sol.
no hablamos, pero el silencio esta vez era diferente. No era un silencio pesado, era un silencio tranquilo. La vida en la gran casa comenzó a sentirse menos solitaria. Marcos empezó a llegar a casa más temprano. Empezamos a cenar juntos. Al principio comíamos en silencio. Seguía siendo incómodo. Yo era tímida. Él era callado. Pero poco a poco empezamos a hablar. Le conté sobre mi pueblo. Le conté sobre mi familia. Le hablé de mi sueño de ser maestra. Él escuchaba atentamente. Me hacía preguntas. Quería saber sobre mi vida. Él también empezó a contarme sobre su vida. Me habló de su trabajo. Era una gran empresa. Su padre la había fundado. Ahora él estaba al mando. Era mucha presión. Trabajaba todo el tiempo. No tenía muchos amigos. Me di cuenta de que él también estaba solo, igual que yo. Éramos dos personas solitarias en una casa enorme. Éramos extraños, pero estábamos empezando a ser amigos. Una noche hubo una gran tormenta. El viento era muy fuerte. La lluvia golpeaba las ventanas. Había truenos y relámpagos muy fuertes. Siempre me habían asustado las tormentas. En mi pueblo me escondía en los brazos de mi madre. Pero ahora estaba sola en mi habitación grande. Un trueno muy fuerte sacudió la casa. Grité. Me tapé la cabeza con las almohadas. Temblaba. Me sentía como una niña pequeña. Unos minutos después, escuché un golpe suave en mi puerta. La puerta se abrió. Era Marcos. Llevaba una vela en la mano. La luz se había ido. ¿Estás bien?, preguntó. Podía ver que yo estaba asustada. No pude hablar. Solo asentí. Él se sentó en el borde de mi cama. No me tocó. Es solo una tormenta, dijo. Pasará. Se quedó conmigo. Me hablaba con voz tranquila. Me contó una historia de su infancia. Me dijo que él también tenía miedo a las tormentas cuando era niño. Se quedó en mi habitación hasta que la tormenta pasó. Su presencia me hizo sentir segura. Ya no tenía miedo. Cuando me dormí, él todavía estaba allí. Cuando desperté a la mañana siguiente, ya se había ido. Pero yo me sentía diferente. Algo había cambiado entre nosotros. Él ya no era solo mi esposo. Era mi protector. Era mi amigo. Nuestra relación continuó creciendo. Poco a poco, día tras día, empezamos a reír juntos. Él tenía una risa agradable. Hacía que su rostro serio se viera tan diferente, tan atractivo. Empecé a disfrutar de nuestras cenas. Esperaba con ansias verlo al final del día. Él vio cuánto me gustaban los libros. Un día llegó a casa con una caja grande. «Esto es para ti», dijo. Abrí la caja. Estaba llena de libros. Libros sobre enseñanza, libros para niños. Dijiste que querías ser maestra, dijo. Puedes estudiar aquí. Eres inteligente. Puedes lograr cualquier cosa. Recordó mi sueño, mi pequeño sueño, un sueño que pensé perdido para siempre. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas felices. Lo miré, vi bondad en sus ojos, vi cuidado. Gracias, Marcos, dije. Es el mejor regalo que he recibido en mi vida. En ese momento, me di cuenta de algo. Ya no le tenía miedo. Ya no estaba enojada con mis padres. Mi vida no había terminado, solo era diferente.
Estaba casada con un hombre que nunca había conocido, pero ahora lo estaba conociendo y empezaba a gustarme. Empezaba a preocuparme por él. Comencé a estudiar todos los días. Los libros me hacían tan feliz. Me sentía como yo misma de nuevo. Marcos me ayudaba. Me preguntaba sobre lo que aprendía. Se sentía orgulloso de mí. Podía verlo en sus ojos. Nuestra casa empezó a sentirse como un hogar. La llené de flores del jardín. Cocinaba comida que olía a la cocina de mi madre. Ponía música suave. Ya no era una casa fría y vacía. Era nuestro hogar. Una tarde estábamos sentados en la sala. Un fuego ardía en la chimenea. Era cálido y acogedor. Estábamos leyendo nuestros libros. Todo estaba en silencio, un silencio cómodo y feliz. Lo miré. Estaba concentrado en su libro. La luz del fuego danzaba en su rostro. Mi corazón se sentía cálido. Sentí algo que nunca había sentido antes. Era un sentimiento profundo y tranquilo. Era amor. Amaba a este hombre serio y silencioso, a este hombre amable y gentil. Era mi esposo y lo amaba. Dejé mi libro a un lado. Me acerqué a él en el sofá. Apoyé mi cabeza en su hombro. Al principio se sorprendió. Me miró. Yo lo miré de vuelta. Sonreí. Una sonrisa de verdad. Él me rodeó con su brazo. Me abrazó fuerte. Se sintió bien. Se sintió como si finalmente estuviera en casa. Elena, susurró mi nombre. Sonaba tan hermoso cuando lo decía. Marcos, respondí. Soy feliz. Yo también, dijo. Y me besó. Fue un beso suave y tierno. No era un beso de un extraño. Era un beso de mi esposo, mi amigo, del hombre al que amaba. Mi vida no terminó el día de mi boda, comenzó una nueva vida. Fue un comienzo difícil, lleno de miedo y soledad. Pero aprendí algo. Aprendí que la vida puede sorprenderte. Aprendí que el amor puede crecer en los lugares más inesperados. Solo necesitas tener un poco de paciencia. Necesitas tener un corazón abierto. Mis padres decían que él era un buen hombre. Tenían razón. Era un hombre muy bueno. Era mi buen hombre. A veces pensamos que nuestra vida ha terminado. Pensamos que nuestros sueños se han perdido. Yo también me sentí así. Tal vez tú te sientas así a veces. Está bien sentir miedo. Está bien sentirse perdido, pero no te rindas. La vida tiene una manera curiosa de arreglarse. Un comienzo aterrador puede convertirse en una historia hermosa. Mi historia es una historia feliz y creo que la tuya también puede ser feliz. Solo sigue adelante. Tú puedes lograrlo.